El 23 de octubre de 1812, cuando Napoleón abandonaba Moscú, 3/4 partes de la ciudad estaban destruidas por el fuego. Esa mañana, un antiguo general llamado Claude François de Mallet sale de prisión con un uniforme, un par de documentos oficiales y una historia perfectamente diseñada. Lo que hizo a continuación no tuvo ningún tipo de sentido. Intentó tomar el poder anunciando la muerte del emperador y nombrando un gobierno provisional en el que, por supuesto, se incluía a sí mismo para evitar que Francia cayera de nuevo en el caos. Napoleón no solo ejercía el poder imperial, sino que era el eje que daba coherencia al sistema político formado a su alrededor. Durante la campaña de Rusia, su ausencia prolongada y la falta de información fiable generó el clima de incertidumbre suficiente como para que la noticia de su muerte fuera creíble. Aprovechando esta situación, Mallet consiguió engañar a ciertas autoridades parisinas e incluso a detener a varios de los oficiales sin necesidad de apoyo popular ni si tampoco una gran conspiración que le respaldase. Lo logró simplemente porque nadie tenía la información suficiente y veraz para poder desmentirle. Hola, soy Sergio Pedro Viejo, soy abogado, politólogo y un aficionado a la historia más. En este canal hablamos de los momentos más interesantes de la Revolución y del Imperio, con la colaboración de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. En el vídeo de hoy hablamos de un episodio sumamente singular, el intento de golpe de estado de Mallet de 1812, que casi pone fin al imperio de forma prematura. Así, bienvenidos a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. François de Mallet nació el 28 de junio de 1754 en el seno de una familia perteneciente a la pequeña nobleza provincial de su infancia y juventud estuvieron lejos del esplendor cortesano. Como muchos jóvenes de su condición, su destino parecía condenado a una carrera militar modesta, sin grandes perspectivas de ascenso. Su entrada en los mosqueteros de la Casa del Rey constituyó, en ese sentido, una oportunidad excepcional. El cuerpo ofrecía prestigio, rango y una inserción temprana en la jerarquía militar. Sin embargo, en esta primera etapa terminó de forma abrupta, con la disolución del cuerpo en 1775, una medida administrativa miope que dejó a Mallet con apenas 22 años, fuera del ejército y sin una vida clara de promoción. Este primer golpe marcó profundamente su carácter. Desde entonces su carrera estuvo marcada por la irregularidad, ascensos y descensos repentinos, y también expulsiones consideradas injustas o que no tenían que ver con su labor en combate. Mallet era descrito por sus contemporáneos como una persona de carácter altivo, consciente de su propio valor e incluso creía estar destinado para el mando, y vivió cada exclusión del mismo como si se tratase de una afrenta personal. La revolución significó para Mallet una nueva oportunidad de integración. Reincorporado al ejército, demostró su valía como soldado, ascendió con rapidez e incluso se ganó los elogios de sus propios superiores. Sin embargo, una vez más, su carrera se vio interrumpida por decisiones políticas y purgas administrativas. En repetidas ocasiones fue apartado del servicio, no por faltas personales, sino por decretos generales en los que le penalizaba su pertenencia a cuerpos del antiguo régimen. Esta reiteración consolidó en él una percepción de exclusión estructural. Había servido con lealtad a la revolución, y sin embargo no lograba ocupar en ella un cargo estable y duradero. A comienzos de 1800, mientras Napoleón Bonaparte preparaba una campaña de Italia, circularon rumores sobre una supuesta conspiración para secuestrar al primer cónsul durante su paso por la región de Borgoña.
Diversas memorias posteriores mencionan a Malet como posible implicado, junto a círculos republicanos y sociedades políticas de la oposición. Hay que decir que esta conspiración carece de una base documental sólida. No se conservan ni archivos policiales, ni acta, ni juicios, sino simplemente testimonios tardíos, escritos en muchas ocasiones muchos años después de la conspiración, cuando Malet ya estaba asociado con la conspiración y con el intento de golpe de 1812. Por tanto, se puede sugerir que muchos de ellos sean una auténtica proyección hacia su figura. La propia cronología juega en contra de la verosimilitud del supuesto complot, dado que no se encontraba en Dijon en el momento clave del paso de Napoleón, y el entonces primer cónsul atravesó en varias ocasiones la región con una escolta bastante reducida, sin que se registrara la menor señal de alarma o intento de acción. Todo indica que en el mejor de los casos la conspiración de Dijon se trataría de una mera especulación informal, y en el peor de una construcción posterior. 1804 supone un punto de inflexión decisivo para la historia de Francia. La transformación del consulado en imperio y la formalización legal de la sucesión mediante el Senado Consulto del 18 de mayo de 1804, el texto fundacional del régimen imperial. El Senado Consulto de 1804 proclamó a Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses y estableció un régimen sucesorio muy inspirado por el propio pasado monárquico de Francia. Sin embargo, se conjugó de tal forma en el que se dejara atisbar los principios republicanos, dando al Senado un papel decisivo en el propio intervalo mientras se procedía a la sucesión de forma efectiva. El Senado carecía de legitimidad pública y democrática y no tenía soberanía. Estaba vinculado intrínsecamente con la legitimidad dada por el carisma del propio emperador. Esta debilidad funcional fue comprendida rápidamente por Malet y por los conspiradores de 1812, pero sobre la norma, el Senado tenía la capacidad de poder reconducir el régimen en caso de vacío de poder, y es que, pese a todo, seguía siendo una institución traída del republicanismo y de los ideales de la revolución. Malet comprendió que no era necesario derrocar el régimen por la fuerza, bastaba con activar su propio marco legal en un contexto de incertidumbre. Si la muerte del emperador era creíble, el Senado debía reunirse. Si el Senado se reunía, podía proclamarse un gobierno provisional, y si este gobierno actuaba con rapidez, el imperio quedaría suspendido sin necesidad de combate. Desde al menos 1807, círculos republicanos moderados comenzaron a reflexionar sobre escenarios posnapoleónicos. El general Servan, antiguo ministro de guerra y figura respetada del republicanismo, sostenía que, en caso de desaparición repentina del emperador, el Senado estaría obligado a intervenir para evitar el caos institucional. En su interpretación, el propio marco constitucional permitía, bajo determinadas circunstancias, abandonar la solución dinástica y restaurar una república moderada inspirada en la Constitución del año 8. En 1808, Malet creía que era el momento propicio para actuar. A diferencia de otras conspiraciones y atentados dirigidos contra Bonaparte, como el atentado de Navidad de la máquina infernal, la conspiración de los puñales en la Ópera de París, el plan de Malet se distinguía por su enfoque. No proponía matar a Napoleón ni provocar un levantamiento, sino aprovechar un vacío legal cuidadosamente diseñado para desactivar el sistema por los medios formales, antes que por la fuerza. El plan se apoyaba sobre una idea central, y es que las instituciones se fundamentaban en la propia aceptación tácita de la autoridad imperial. Pero si de repente las instituciones del mismo declaraban como inexistente esa misma autoridad, entonces el sistema podía revertirse sin necesidad del uso de la fuerza. El plan se fundamentó
en la falsificación de un decreto por parte del Senado fechado en 1808. El documento imitaba con gran precisión el estilo jurídico del Senado y con el que podían empatizar las élites imperiales. El texto había empleado los mismos argumentos que había empleado Napoleón en Brumario. Se declaraba la caída del régimen imperial y la implantación de una dictadura de 9 miembros. Esta fórmula no era casual, evocaba la destitución del Comité de Salud Pública y la implantación de un directorio de facto. Permitía así un poder central fuerte, pero remarcaba el tono transitorio del mismo. Los nombres incluidos, senadores en activo, antiguos legisladores y generales de prestigio, respondían a un cálculo de legitimidad transversal. Pero aquí aparece uno de los rasgos más reveladores del complot. Ninguna de esas personas había sido informada previamente. No se trató de un error, sino de una apuesta deliberada. Malet confiaba en que el hecho consumado, respaldado por documentos oficiales y por el control inicial de los centros de poder, forzaría la adhesión posterior. La conspiración se basaba en una lógica de arrastre, no de consenso previo. Para favorecer esta adhesión pasiva se redactaron una serie de decretos posteriores y complementarios. La abolición del servicio militar obligatorio, retirada de tropas y eliminación de impuestos indirectos, libertad de prensa y abolición de la pena de muerte. No eran medidas de promesas utópicas, sino los principales puntos de oposición al régimen napoleónico. Todo el plan descansaba sobre la ausencia del propio emperador de París. Su salida en 1808 hacia Bayona parecía ofrecer esta oportunidad. Malet calculó con cuidado los tiempos de transmisión de las órdenes y estimó que el régimen necesitaría de 2 días al menos para poder reagruparse y sostener el control. En ese intervalo, el nuevo orden debería poder instaurarse de forma efectiva por la propia inercia administrativa. Se ha de decir que contaban con otro elemento favorable: la actitud del aparato policial y en concreto la del ministro de Policía, Joseph Fouché. Lejos de actuar de inmediato, decidió observar. Su estrategia no era ahogar las conspiraciones una vez supiera de las mismas, sino dejarlas madurar, evaluar su alcance real y medir a los actores implicados antes de intervenir. Además, compartía una visión muy extendida durante el régimen. La oposición republicana estaba políticamente agotada y carecía de la capacidad real de tomar el poder. Sin embargo, debido a la falta de apoyos dentro del ejército y también a que la conspiración era demasiado solitaria, esta fracasó antes siquiera de poder empezar de forma correcta. No obstante, supuso un ensayo general para la conspiración que estuvo a punto de derrocar a Napoleón, pero para eso tendría que esperar 4 años. Malet quedó oficialmente apartado del poder, pero no de la política. Pese a que intentó rehabilitarse, compartiendo cartas, ensayos, artículos y misivas a los diferentes seguidores del imperio, lo cierto es que el régimen permaneció impasible y trató de excluirlo lo máximo que pudo. A partir de ese momento, Malet siguió una lógica completamente inflexible. Él entendía que si el régimen napoleónico no iba a reconocer sus méritos, entonces tendría que derrocarlo. Instalado en París, se introdujo en círculos de militares, republicanos y otros opositores que soñaban con la eliminación del imperio. La muerte de Servan ese mismo año les dejó, no obstante, sin una figura de referencia y de posible sucesión al régimen. En ese vacío, Malet pudo acercarse cada vez más a ocupar una oposición central dentro de las facciones opositoras. Malet no estaba dispuesto a desempeñar un papel secundario ni a integrarse en conspiraciones ajenas como había ocurrido en 1808. El proyecto debía estar bajo su control exclusivo. Él concebiría el plan, dirigiría la acción y decidiría, llegado el momento,
a quien se confiaría el poder una vez consumado el golpe. Malet reconstruyó su proyecto desde cero, reutilizando solo aquellos elementos del pasado que consideraba útiles, corrigiendo los errores cometidos. Sanatorio de Dubuisson, donde estaba Malet como el único preso político republicano, jugó un papel central. Y es que, dada esta condición, el régimen subestimó la capacidad de Malet para urdir un nuevo plan. Y es que, considerado más excéntrico que amenazante, estaba en un régimen de internamiento muy favorable. Durante casi un año y medio pudo perfeccionar los pasos sin levantar demasiadas sospechas. En este entorno de semilibertad falsificó documentos, estableció contactos, seleccionó colaboradores y perfeccionó los mecanismos que dependían menos de la fuerza y más de la credibilidad institucional. La campaña de Rusia había absorbido al grueso del ejército, y la lentitud de las comunicaciones ofrecía una ventana de oportunidad inédita. A diferencia de 1808, cuando los despachos tardaban apenas 2 días en llegar, en 1812 las noticias del frente podían demorarse semanas. No obstante, el plan adolecía de una carencia fundamental: la ausencia de complicidades de alto nivel. Fue entonces cuando apareció una figura decisiva: el abad Jean-Baptiste Lafon, monárquico convencido y vinculado a redes peligrosas y realistas. Lafon aportaba contactos, movilidad y una experiencia conspirativa distinta. La relación entre ambos se fundamentaba en una necesidad recíproca. De esa alianza pragmática nació el núcleo operativo de la conspiración. El sanatorio se convirtió en un lugar operativo de reclutamiento, con la esposa de Malet como un enlace clave, junto a jóvenes reclutas como André Brutot y Jean-Augustin Retou, seducidos por promesas de proyección política. Otros participantes, como Victor Latoile, se unieron de forma indirecta, movidos por engaños o por situaciones personales muy desfavorables. Durante meses, Malet trabajó con esmero y consiguió reunir y falsificar todos los documentos necesarios para el golpe: decretos del Senado, órdenes para ese día, nombramientos, bonos e incluso proclamas dirigidas tanto al pueblo como al ejército. Cada texto fue concebido con mucho cuidado. Para dirigir personalmente las primeras horas del golpe, Malet decidió actuar sin utilizar su propio nombre y utilizó el seudónimo de General Lemot, que correspondía a un general ya retirado, vecino de su propia mujer. Malet fijó una primera fecha para la operación, el 11 de octubre de 1812. Sin embargo, la ausencia del cabo Rotot durante la noche, que no pudo transmitir la correcta contraseña a la guarnición de París, obligó a posponer este golpe. Y es que Rotot había bebido demasiado y había sido detenido instantes antes de actuar por embriaguez pública. El contratiempo no desanimó a los conspiradores, que se hicieron incluso con más material, como bandas tricolores o armas. Se fijó entonces una nueva fecha, el 23 de octubre de 1812. Era viernes, y esto no fue una elección casual, y es que ese día era habitual para pasar revista y había mucho más movimiento de tropa. En la tarde del 22 de octubre, Malet y Lafon escaparon del centro de Dubuisson, escalando el muro que daba al parque, sin que se activara ninguna alarma. El primer desplazamiento se dirigió a la caserna de la 10ª Corte de la Guardia Nacional. Malet se presentó como el general Lamotte. El uniforme, la hora nocturna y la lectura del Senado consulto provocaron la ejecución de las órdenes. Los oficiales no verificaron el documento conforme al funcionamiento habitual del sistema tan jerárquico. A partir de ese momento, las tropas se movieron conforme a las órdenes recibidas, moviendo destacamentos a la prisión de la Force, al ayuntamiento
y a las diferentes prefecturas de policía. Se liberó a Lahoire y Giral, aunque el alcaide Bolt expresó su inquietud y cierta disconformidad. Lo cierto es que acató las órdenes falsificadas de Malet. En el ayuntamiento de París, los funcionarios aceptaron la información transmitida y comenzaron los preparativos para la reunión de un gobierno provisional. La actuación respondió a criterios del funcionamiento administrativo. El desarrollo del plan dependía de Malet. No existía una dirección alternativa capaz de mantener la ejecución en caso de interrupción. Esa interrupción se produjo cuando Malet se encontró con el gobernador militar de París, Pierre-Augustin Hulin. Hulin, sin embargo, exigió explicaciones y detuvo la ejecución de las órdenes. Ante la imposibilidad de sostener la situación por los medios administrativos, Malet recurrió a la fuerza y le disparó en la cara. A partir de ese momento, la ejecución del plan dejó de basarse en las órdenes formales. Tras los arrestos de Malet y Lahoire, la conspiración se disolvió. En la tarde del 23 de octubre de 1812 el orden se había restablecido en París. Como escribiría después Camembert, la crisis había sido breve. Aquel día del 23 de octubre Camembert coordinó la respuesta del Estado, restableció el control, detuvo a los implicados y directamente negó las implicaciones del alto nivel. Se aseguraron puntos estratégicos como el Senado o el Banco de Francia o los Inválidos, decretando el estado de sitio en París. Además, informó a la emperatriz Marie-Louise de que la situación estaba bajo control. Desde la madrugada del 23 de octubre, además de Malet y Lahoire, fueron detenidas más de 50 personas. Entre ellas había militares de distintas unidades, empleados, vecinos y personas que habían tenido contacto directo o indirecto en la operación. Fueron interrogados familiares de Malet, comerciantes, intermediarios, sastres y varias personas pudieron demostrar que no se encontraban en París o que no habían participado en los hechos. El Ministerio de Guerra ordenó revisar la situación de oficiales que se habían distanciado del régimen en fechas recientes. Algunos fueron detenidos de manera preventiva, aunque no se pudo demostrar su complicidad ni implicación directa. El 6 de noviembre de 1812, Napoleón Bonaparte recibió los primeros informes sobre el golpe de Estado y la ejecución de los responsables. En los días posteriores llegaron despachos más completos procedentes de Camembert y de las altas autoridades de la capital, además de la documentación incautada. Desde la distancia, Napoleón ordenó preparar una versión oficial y exigió sanciones administrativas y militares, rechazando cualquier indulgencia en caso de que hubiera un alto responsable comprometido. Tras el fracaso del complot, la gendarmería y la policía iniciaron el proceso de identificación de los responsables. Por decisión del archicanciller, el caso pasó a una comisión militar, con el objetivo de actuar con rapidez y evitar la publicidad de los hechos, algo que un proceso penal ordinario hubiera hecho inevitable. Estas comisiones, con jurisdicciones sobre asuntos civiles y militares, actuaban en tan solo 24 horas, por lo que la ejecución se atisbaba rápida. El caso de Malet pasó a la comisión militar de la primera división. 24 acusados fueron procesados y condenados en los pocos días. Paralelamente se desarrolló una amplia investigación extrajudicial. Solo dos figuras centrales lograron eludir la prisión inmediata: Brutot y el propio Abad Lafont. Brutot fue localizado a los pocos días fuera de París. Lafont consiguió huir de la ciudad gracias a sus redes personales. Tras varias semanas de búsqueda, la investigación sobre su paradero quedó abandonada. Tras huir de París, Lafont había vivido bajo una identidad falsa. Reapareció durante la primera restauración en París y en los 100 días tuvo que refugiarse en Suiza. Tras 1815 recibió cargos menores, condecoraciones y hasta una pensión. Murió finalmente en 1836. En 1814 publicó incluso un panfleto sobre el caso Malet, asegurando que él mismo pretendía actuar para restaurar la monarquía borbónica.
una versión que fue asumida por la propia Restauración y parte de la literatura política, pese a que otros testimonios negaban que la intención de este golpe de Estado fuera establecer un proyecto monárquico. Con el tiempo esta interpretación se impuso en el relato oficial, aunque la apertura de los archivos ha permitido a ciertos historiadores restaurar el carácter republicano de Malet. El papel de Lafont no deja de resultar ambiguo. Fue un actor clave en la gestación material de la propia insurrección, en la conexión entre implicados, y sin embargo su actuación concreta el día 23 de octubre ha quedado escasamente documentada. No sabemos bien lo que hizo. Noche del 18 a 19 de diciembre Napoleón regresó a las Tullerías y se hizo público los acontecimientos el día 20 de diciembre en Le Moniteur. El día de su llegada convocó a príncipes y ministros, escuchó los informes de cada uno, el primero en grupo, después por separado. No destituyó al ministro de Policía, Savary, ni al prefecto Pasquier. Consideró que su relevo habría generado nuevas tensiones y optó por mantenerlos en sus cargos. En el Consejo de Ministros, Napoleón expresó su inquietud por la falta de reflejo dinástico mostrado durante el episodio. Encargó nuevos informes para evaluar posibles complicidades. Un resumen oficial concluyó que el intento había sido obra de un grupo reducido, sin vínculos con altos cargos. Se examinó la posible implicación de algunos senadores, pero no se ordenaron detenciones. El emperador decidió cerrar el asunto, limitar las responsabilidades y evitar una ampliación de la represión. El episodio reforzó una conclusión central. El funcionamiento del régimen dependía de la presencia del emperador y de la aceptación inmediata de su autoridad. El intento de golpe de Estado de Malet en 1812 reveló la fragilidad de las estructuras imperiales en ausencia del emperador. Aunque las instituciones del imperio contaban con la legitimidad formal, herencia republicana, plebiscitos y cierto empaque en el ámbito internacional, acumulaba tensiones propias del desgaste social, el reclutamiento continuo y la campaña de Rusia. Malet encarnaba una figura de aquella generación de oficiales y generales de la revolución excluidos del régimen imperial, cuya oposición fue persistente y estructural. El éxito inicial del complot se debió al propio funcionamiento del Estado. Bastaron documentos falsificados y órdenes verosímiles para que la propia administración y el ejército comenzasen a actuar sin cierta verificación, lo que evidencia la legitimidad dependiente de la presencia de Napoleón. Bonaparte tampoco entendió bien lo que significaba este golpe de Estado. Se podía paralizar el régimen sin necesidad de combate. Históricamente se ha de decir que el episodio muestra los límites de un sistema personalista. No derribó el imperio, pero demostró que su caída era concebible. Gracias por llegar al final de este vídeo. Si te ha gustado, no lo dudes. Dale un like, compártelo con tus amigos y déjanos en los comentarios si crees que el golpe de Malet podría haber triunfado de verdad. ¿Y por qué crees que las autoridades de París no nombraron al sucesor de Napoleón de una forma inmediata y comenzaron un periodo de regencia? ¿Por qué se esperaron? Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, tanto en las de este canal como en las de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, donde recreamos a los fusileros cazadores de la Guardia Media Imperial. Ahora sí, a todos los aficionados a la revolución y al imperio, no os olvidéis que nada se pierde mientras el valor permanezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.